Hola, bienvenidos a un curso más de uñas para ti. En esta ocasión veremos cómo es que se hace una preparación a detalle antes de aplicar acrílico. Así que comencemos. ¿Cómo es preparar las uñas antes de cualquier trabajo? Esta es una pregunta frecuente y es uno de los trabajos básicos, pero no menos importantes, que tenemos que realizar si queremos obtener el mejor resultado en un estilismo de uñas perfecto. Aunque, como he dicho antes, es algo básico que casi todo el mundo sabe. Conviene dejar claros los pasos a seguir, ya que va a repercutir en el resultado final. Antes de pasar a describir el paso a paso de cómo preparar las uñas antes de cualquier manicura o trabajo, es importante que todas las herramientas que vamos a utilizar estén desinfectadas correctamente. Para este fin, podemos usar un desinfectante alcohólico con un contenido igual o superior a 70 grados en su composición. Y otra opción aún más eficaz es esterilizar las herramientas con un esterilizador adecuado, según el material de fabricación de las herramientas que vamos a utilizar. Por supuesto, no cabe decir que usaremos guantes. Esta preparación de las uñas antes de la manicura es válida para cualquier sistema o estilismo de uñas. Da igual que las pintemos con esmalte tradicional, semipermanente, construcción con gel o acrílico. La preparación es igual para todas si queremos obtener el mejor resultado. Tener las uñas limpias y sanas es imprescindible para mantener una buena higiene y un mejor aspecto. Sin embargo, las uñas también pueden dañarse fácilmente, ya sea por una mala manicura o simplemente por el desgaste diario. Practicando algunos hábitos sencillos podrás asegurarte de tener unas uñas fuertes y bien mantenidas sin importar cuánto uses las manos en otras áreas de tu vida. Así que te recomiendo cada año descansar tus manos después de haberte puesto unas uñas acrílicas de poligel o de gel para que empiecen a respirar tus uñas y durante ese tiempo usar un tratamiento especial para fortalecer tus uñas. Es muy importante hidratar las uñas con aceite para mantenerlas flexibles y fuertes. Al igual que otras áreas del cuerpo, las uñas pueden beneficiarse de la hidratación. Antes de ir a dormir, aplícate aceite de almendras o de aguacate en las uñas y cutículas para evitar que se resequen, se vuelvan quebradizas o se descascaren. Usa un bálsamo labial si no tienes aceite de almendras o de aguacate. Los hidratantes para cutículas también están disponibles en las farmacias y en las tiendas de belleza. Agregar proteínas y ácidos grasos omega 3 a tu dieta puedes producir mejor la queratina. La queratina es la proteína que compone las uñas. Si consumes más alimentos como pescados, nueces y frijoles, también puedes tomar suplementos diarios como biotina y aceites de pescado, que se pueden encontrar en un supermercado local o en una tienda de alimentos naturales. La vitamina B también puede ayudar para fortalecer las uñas. El zinc puede ayudar a eliminar las manchas blancas y el hierro a detener la formación de estrías en las uñas. La vitamina A y C pueden ayudar a que las uñas estén más hidratadas y brillantes. Estas son algunas recomendaciones que te damos aquí, pero lo mejor y lo más recomendable es que siempre visites a tu doctor y él te va a sugerir lo más adecuado para tus uñas. También es recomendable evitar mantener las uñas en un ambiente húmedo o sucio, ya sea que traigas uñas postizas o no. Condiciones como esas provocan el crecimiento de bacterias debajo de las uñas, que pueden ser difíciles de eliminar. Además, el contacto prolongado y repetido con la humedad puede aumentar su probabilidad de tener las uñas partidas. Si lavas los platos o el jardín con frecuencia o limpias con productos químicos fuertes, trata de usar guantes de goma o de plástico que puedan proteger la piel y las uñas de un estrés excesivo. Es importante también tomar medidas para detenerte si te comes las uñas. Aunque este puede ser uno de los hábitos más difíciles de romper, es importante porque la boca tiene gérmenes y bacterias que pueden entrar fácilmente en el cuerpo a través de las abrasiones creadas por los dientes. Prueba el protegerte las uñas pintando una capa de gel transparente sobre ellas, lo que puede ser más difícil de morder. También puedes probar con un esmalte de uñas que sepa amargo para que el sabor desagradable te desanime a comerte las uñas. O también aplicarte uñas postizas. Esto te ayudará a que te crezcan tus propias uñas.
Ahora bien, empecemos con el paso a paso de la preparación de las uñas naturales. Es muy importante que practiques este paso antes de hacerlo a una modelo o a una clienta. Puedes practicar primero en tus manos y después con otra persona de confianza. De esta manera sabrás si lo estás haciendo con mucha fuerza o de la manera adecuada. Lo primero que debemos de hacer es limpiar con quita esmalte, aunque la uña no esté esmaltada, ya que siempre hay algo de suciedad en la misma. Si trae uñas acrílicas, hay que botarlas. Nuestro segundo paso será limar y dar forma a nuestras uñas, ya sea que las cortemos y le demos forma o podamos elegir según nuestro gusto el tipo de uña que queremos lucir, ovalada, más cuadradas, más o menos largas, y en función de eso entonces igualaremos todas las uñas. Posteriormente, nunca olvides aplicar un antiséptico para desinfectar las uñas. Recomiendo que si no se llegó a hacer un manicure con anterioridad, aplicamos lo que es el removedor de cutícula. El removedor de cutícula es un líquido o crema empleado para eliminar el exceso del tejido alrededor de las uñas. Lo primero que haremos será aplicar removedor de cutícula. Esto nos facilitará el remover lo que es la célula muerta y levantar lo que es la cutícula. Así que te recomiendo que lo apliques y lo dejes reposar un poco. El siguiente paso será cortar las uñas si no lo has hecho. Y vamos a aprovechar para limpiar las uñas si es que están sucias. Ya que terminemos de cortar las uñas, vamos a empezar a limar las puntas de las uñas para darle una forma adecuada y que no queden nada largas. Posteriormente, cortarás cutículas si es que la clienta lo desea o si es necesario. Concéntrate en la piel muerta en el borde de la cutícula. Coloca el cortador con la punta hacia la uña y haz pequeños cortes alrededor de la cutícula. Retira la piel muerta. Después de recortar, tira suavemente hacia arriba, así retirarás cualquier piel muerta de la zona. Posteriormente, empezaremos por remover la cutícula con el empujador. Comienza a hacerlo suavemente. Una vez que despejamos toda la zona de cutícula en cada uña, si sientes que el tejido está muy duro, puedes hacer este movimiento y lo que estás haciendo es dar un leve masaje al tejido de la cutícula, lo cual lo va a ir ablandando poco a poco y después será mucho más fácil retirarlo. Una vez que dejamos completamente libre la zona de cutícula, con el empujador donde se encuentra el bisturí, vamos a comenzar a raspar los laterales de la uña en zona de cutícula de arriba hacia abajo para poder retirar todo ese polvo que tú puedes observar. Todo ese polvo es célula muerta, también se le conoce como perigio. Ahora vamos a jalar todo lo que son los laterales, lo hago de arriba hacia abajo y en la parte de arriba en cutícula lo hago de lado a lado y de esta manera evito introducir esa célula muerta de nuevo debajo de la cutícula y así también vamos a evitar infecciones. Es muy importante que en cuanto tú veas que ya no está saliendo más polvo, dejes de raspar para que puedas evitar desgarrar la zona de la uña. El siguiente paso será el limado, igual que para la manicura tradicional en uña natural, pero ahora también se lima la uña, insistiendo en los laterales y en la zona de cutícula. Eso sin pasarse, ya que puedes lastimar y también no hay que limar mucho para que no adelgaces mucho lo que es la uña, ya que solo necesitamos que esté un poco rugosa para que el producto se adhiera mejor. No queremos estropear la uña natural. Posteriormente pasaríamos el cepillo para limpiar el polvo que se crea con el limado. Te recomiendo que cuando termines de limar, si tienes alguna duda si te quedó perigio, corrobores y si no sale polvo es que lo hiciste muy bien. Entonces recuerda siempre sacudir el polvo con un bledo o con un cepillo especial y suave. Nunca tocar lo que es la cama de la uña si no la contaminamos de grasa. Y finalmente aplicaremos 2 capas de Bond en cada uña para deshidratar la uña y nivelar el pH. Este es el paso a paso para lo que es la preparación de la uña. Si te gustó, dale like y nos vemos en el siguiente video. Bye.